Vamos a otro tema. A través de un estudio, el CEP, Centro de Estudios Públicos, cuestiona la eficiencia y autonomía de un eventual administrador previsional autónomo, ente estatal que está contemplado dentro del proyecto de reforma previsional y que administraría los fondos de pensiones, reemplazando al Instituto de Previsión Social. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el coordinador académico de CEP y coautor de este estudio, Sebastián Izquierdo. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, comencemos primero en cómo se establece este APA, este administrador, en el proyecto de reforma previsional que actualmente se discute en el Congreso. Bueno, justamente la propuesta de reforma previsional del gobierno incorpora, a mi juicio, dos grandes cambios. El primero es una modificación institucional relevante, importante, que lo que hace es crear una nueva institucionalidad, creando el APA, que justamente es quien administra justamente todo el sistema de pensiones, quienes son los que van a buscar los recursos de las cotizaciones, quienes luego entregan las pensiones, es decir, todo el contacto con la gente. Y la otra parte de esa institucionalidad es justamente la creación de instituciones que van a administrar los recursos financieros. Entonces se separa la industria, se separa lo que hoy día conocemos como la AFP, básicamente va a ser dividido en dos principales funciones que lo va a hacer esta nueva institucionalidad. Y por otra parte, el proyecto de ley también lo que hace es aumentar las cotizaciones en un 6%, sí, agregándole ciertos grados de solidaridad. Ahora, en el estudio que tú desarrollas en el CEP, se concentran, entiendo, específicamente en el administrador para hacer, digamos, una evaluación cualitativa de cómo podría desarrollarse este ente, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros encontramos que es muy relevante que esta nueva institucionalidad, que va a tener contacto justamente en el día a día con todas las personas, con las personas que están trabajando, que están cotizando, pero también con los adultos mayores que ya están jubilados, que tienen que recibir su pensión. Entonces nosotros evaluamos muy bien esa institución. ¿Por qué? Porque lo que se propone es justamente hacer un tránsito sobre ya una institución que ya existe. Y nosotros vemos en ese tránsito, primero, que es muy rápido. Creemos que se tiene que hacer de una manera mucho más gradual, cosa que esto sea bien realizado. Adicionalmente, también vemos que la eficiencia que tiene esa nueva institucionalidad, que es el IPS, no va a ser muy difícil que logre hacerse cargo de la cantidad de personas que hoy día cotizan, que hoy día se están pensionando. Estamos hablando 11 millones, es muchas transacciones del día a día. Entonces creemos que hay aspectos que se tienen que mejorar. Y por último, como estamos hablando justamente de algo tan delicado para la ciudadanía, que esa institucionalidad tiene que tener un cierto grado de autonomía, y creemos que el proyecto de ley por ahí todavía tienen mejoras. ¿Por qué no tendría un 100% de autonomía este administrador previsional en ese sentido, Sebastián? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros creemos que la autonomía es muy relevante porque hay que desacoplar de las decisiones de los ciclos políticos, sí, que muchas veces son muy cortas. Siempre se pone el ejemplo del Banco Central, por ejemplo. Exactamente. Entonces nosotros creemos que el grado de autonomía que está propuesto debiera ser mejorado. Son aspectos muy técnicos, pero por ejemplo, cómo debemos asignar a los consejeros, porque esta nueva institucionalidad va a tener un consejo. Entonces hay formas que permiten darle mayores grados de autonomía con la elección, por ejemplo, de los consejeros. ¿Cómo eso queda redactado en la ley? Hay una serie nosotros de sugerencias. ¿Por qué? Porque la verdad es que si es que esa institucionalidad, esta nueva institucionalidad, va a depender del ciclo político, bueno, vamos a tener siempre cambios y no vamos a tener la eficiencia que necesitamos, y por lo tanto necesitamos desacoplarlo del ciclo político para que sea lo más técnico posible y de cara a la ciudadanía para que tenga el mejor servicio, que es justamente una de las preocupaciones que hoy día estamos teniendo. No solamente mejorar las pensiones, sino que un servicio acoplado a ello. Sí, lógico. Déjame quedarme un segundito en eso, en la autonomía clave, evidentemente, para lo que puede ser evitar los problemas que genera el cambio de ciclo político, digamos, o abrir la ventana, digamos, a eventuales problemas. Y eso te lo pregunto en el sentido de cuál sería el objetivo de este administrador previsional. Aquí lo que se hace, o por lo menos está establecido en el proyecto de reforma previsional, es sacar la actual labor que tienen las administradoras de fondos de pensión de el cobro, por ejemplo, del actual 10%, la cotización obligatoria, pero no el tema de la inversión o la administración de los fondos en términos de buscar rentabilidad. Eso iría por otro lado, que son gestores de inversiones que consideran que se considera la reforma tributaria, en la reforma previsional. De hecho, las AFP cambian de nombre, pero pueden pasar a ser gestores de inversión. Este administrador solamente hace el trabajo de administración. ¿Qué problema puede generar que no tenga una total autonomía cuando se administran esos fondos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es que justamente... Porque a lo que voy es que se separa, sí. La administradora no va a ver el tema de
hay que hacer aumentar el ahorro que está generando el cotizante, pero sí va a haber el tema de tomar ese ahorro y finalmente administrarlo dentro de la gestión, también hacer la cobranza, digamos. Claro, efectivamente, se separan las funciones. Por una parte tenemos toda la función financiera, es decir, que todos estos recursos que se captan mediante las cotizaciones laborales tengan rentabilidades y de esa manera ir haciendo crecer los fondos. Y por otra parte, el área de soporte, que es justamente lo que estaría haciendo este APA, este monopolio estatal, porque va a ser uno. Hoy día tenemos múltiples AFPs que hacen hoy día esa función junto con la financiera, lo vamos a concentrar en uno, y ahí es donde está justamente la preocupación, porque cuando uno tiene un monopolio del Estado, uno debe buscar cuáles son los mejores mecanismos para que este sea autónomo, es decir, realmente nos preocupemos de dar un muy buen servicio y no tengamos, como hemos visto muchas veces en instituciones del Estado, que no cumplen ciertos estándares y tienen mala evaluación. Y por otra parte, también tenemos que hacer los esfuerzos para que esta transición sea lo más eficiente posible, y para eso la gradualidad es muy relevante, porque no podemos hacerlo de un día para otro, porque este nuevo ente va a ser básicamente el IPS que hoy día todos conocemos, reformulado con muchas mayores funciones, con tareas nuevas, y por lo tanto esa gradualidad hay que hacerla bastante bien. Y es importante esto porque se hace lo que propone, digamos, el proyecto de ley, el proyecto de reforma, es pasar del IPS, el Instituto de Previsión Social, a esta APA, Administrador de Previsional. En ese sentido, quiero preguntarte, dentro del estudio ustedes también revisan cómo está actualmente el IPS, cómo funciona, pensando que que tendría eventualmente esa transición para llegar a ese administrador. Claro, efectivamente nosotros revisamos cada una de las funciones y las magnitudes de las funciones que hoy día hace el IPS, claro. Y ahí detectamos que justamente que al incorporar todo el trabajo que hoy día es la AFP, es un trabajo brutal. Estamos hablando de muchas transacciones al día a día, muchas funciones diferentes, porque no solamente el recaudar, muchas veces uno también va a la AFP, entregar las jubilaciones. Entregar la jubilación, información, sí, etcétera. O sea, todo el contacto que todos tenemos. Entonces, cuando nosotros nos percatamos la magnitud que tiene esto, las nuevas funciones, decimos, bueno, ¿está preparado? ¿Es el IPS la institución adecuada? ¿Tiene la modernidad necesaria? Bueno, y ahí justamente nosotros tenemos ciertas aprensiones, algunas propuestas de mejora, y de esa manera poder avanzar. Y por otra parte también nosotros decimos, bueno, al concentrar todo esto, van a existir estas economías de escala, es decir, van a haber ahorros que van a permitir que este gasto administrativo sea más bajo. Yeah. Bueno, y ahí nosotros somos muy escépticos, porque revisamos la literatura internacional y nos damos cuenta que estos ahorros no van a ser reales. ¿Por qué? Porque la magnitud es muy grande. Entonces, al final de cuentas, la literatura nos dice que podrían existir, pero siempre y cuando no sea solamente un ente, sino que sean entes más pequeños. Pero acá la definición fue justamente un monopolio estatal, y nosotros creemos que no van a haber ahorros, y por lo tanto eso no se va a traducir en mejores pensiones en esta nueva institucionalidad. Ahora, institucionalidad que uno entendería bajo el concepto de que si no hay un ahorro o hay un mayor gasto por los que actualmente hacen esa función, que son las AFP, que pueden tomarlo a través de las comisiones. Aquí me imagino que un administrador previsional autónomo no podría subirle o sumarle una comisión al cotizante, por lo cual el Estado tendría que inyectarle recursos para poder mantener esa falta de ahorro, digamos, en términos de mayor costo. No, efectivamente. Esta nueva institucionalidad se va... los ingresos financieros que va a tener no van a ser a través de estas comisiones, sino que van a ser por aportes del Estado propiamente tal, es decir, por impuestos generales. Pero al final de cuentas es un bolsillo por el otro. Al final igualmente lo terminamos pagando todos los chilenos. Por lo tanto es importante que no existan ineficiencias en esa nueva institucionalidad, porque o si no igual vamos a tener estos costos que al final de cuentas se traducen en peores prestaciones sociales, no solamente en pensiones. Sebastián, explicábamos que finalmente en el proyecto se considera separar las funciones que actualmente cumplen las administradoras de fondos de pensión, las AFP, recaudación, entrega de jubilaciones, y por otro lado lo que es el ámbito financiero, rentabilizar lo que son esos ahorros. Te hago la pregunta, esta APA, como está establecido o como se plantea en el proyecto de reforma previsional, ¿cómo se relaciona con los futuros y eventuales gestores de inversión que justamente cumplen esa función financiera de rentabilidad? Obviamente también en el proyecto de reforma se da la opción de que sean privados o un ente público que tome ese rol. ¿Cómo se puede generar esa...? Porque finalmente igual tienen que estar relacionados, digamos, son funciones que se separan, pero están interconectadas, digamos.
Efectivamente, uno de los grandes desafíos es justamente esa interconexión, porque la verdad es que uno cuando va a la AFP, uno necesita saber la rentabilidad de los propios fondos. Bueno, en este caso en particular, uno va a tener que ir a la APA, a este monopolio estatal, y va a tener que también preguntar sobre esa rentabilidad, y ahí se va a necesitar un sistema de interconexión muy relevante, muy importante, y justamente ahí está el desafío. Y déjame incorporar que no solamente vamos a tener en este tema financiero una institución privada, sino que también vamos a tener una institución estatal. Entonces, sí, claro, el desafío es el doble, y por lo tanto justamente nosotros levantamos también aquello. Nosotros no estudiamos la conveniencia de separar la industria, sino que nos concentramos justamente en cómo esta nueva institucionalidad, específicamente en el APA, ente, digamos, en el ente propiamente tal, sí, porque creemos que era un aspecto en el debate público que no estaba tomando la complejidad que nosotros estábamos observando al momento de estudiarla. Ahora, ustedes hablan de los problemas que se podría generar en términos de autonomía y eficiencia y otros elementos con respecto a la mirada que tienen en el estudio del administrador previsional autónomo. Pero en una conclusión, digamos, o en un balance, ¿ustedes ven viable que se genere esta institucionalidad cuando con las correcciones, digamos, que plantean? Mira, yo personalmente creo que si es que el objetivo es mejorar las pensiones, es decir, mejorar las tasas de reemplazo, es decir, que cuando pasamos las jubilaciones no tengamos una merma muy importante respecto a nuestros ingresos, la verdad es que analizando justamente el APA no vamos a ir en esa dirección. Pero si es que ya esa decisión política está tomada, nosotros creemos que deben tener ciertos aspectos que son cruciales, porque si no vamos a terminar empeorando la situación. Entonces creemos que si se toman estas consideraciones, al menos vamos a tener una institucionalidad acorde con las expectativas, porque este tema es súper sensible para la ciudadanía, sí, claro, porque siempre nos concentramos en que mejorar las pensiones, pero también hay otro aspecto, que es justamente cómo nosotros entregamos ese servicio, la calidad del servicio, el asesoramiento. Esto no es solamente recaudar y entregar, porque justamente las oficinas que hoy día uno ve en la AFP o las preocupaciones que tiene la ciudadanía respecto a las propias a su futuro, requiere una atención mucho más integral que solamente una entrega sin la calidad adecuada. Sebastián Izquierdo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días.